Bienvenidos a Enfoque. Este es el episodio número 43 y la semana pasada estuvo con nosotros la pastora Gisela Soriano y hablamos, ¿quieres ser la rosa de tu hogar? Hermosa, aroma, pero también con espinas. Ella está con nosotros en este día. Tenemos un tema sumamente importante porque en el tiempo en que nosotros estamos viviendo, Dios escogió este tiempo para nosotros estar en la tierra y eso es por un propósito. Y el propósito mayor que puede haber en la vida de un hijo de Dios es el orar y la intercesión. Así es que hoy vamos a adentrarnos en lo que es la intercesión. Pero primero que nada, quiero darte la bienvenida nuevamente. Gracias por sacar de tu tiempo, que sé que estás muy ocupada, para estar aquí conmigo en Enfoque. No, al contrario. Gracias por invitarme y poder tener este tiempo que ha sido muy bueno. Amén. En lo que estábamos preparándonos para grabar, me enteré de que esta pastora tiene un libro. Dinos del libro, dónde lo conseguimos, de qué hablas. Lo tengo yo también, que se comunicarían conmigo, y está en Amazon. El libro se llama Oración, el vehículo que Dios usa para transportar tu bendición. ¡Qué tremendo! Y lo tenemos también en inglés. Este libro ha ministrado mucho a la gente porque se puede convertir en un manual de oración. Por ejemplo, si tú no sabes cómo orar, para la gente que está empezando, aquí tienes cómo preparar tu cuarto de oración, qué es lo que tú necesitas, cómo hacerlo, herramientas que Dios te da que tú puedes usar a la hora de la oración. Hablo de la Santa Cena, hablo de, por ejemplo, de lo que tú puedes usar a la hora de hacer una guerra espiritual, pero te va llevando paso por paso los diferentes tipos de oración. La armadura de Dios tan importante y cada día los tiempos se van a poner peores. Entonces tenemos que aprender que eso no es que tú te la quitas y te la pones, sino que cuando en tu tiempo de oración tú presentas tu vida a Dios y tú preparas tu corazón, porque vamos a entrar a hablar de la intercesión y hay algo que la gente tiene que entender. La intercesión no puede suprimir la oración, o sea que tu vida tiene que estar basada en oración para que puedas después ser un intercesor efectivo, porque no hay nada más peligroso que nosotros entremos a una intercesión con un corazón cargado, con falta de perdón, con amargura, con resentimientos, porque eso te puedes convertir sin tú quererlo en una herramienta en las manos del enemigo. Porque el corazón de un intercesor tiene que ser un corazón misericordioso. Y cuando hay falta de perdón, amargura y resentimiento en una vida, esa persona lo proyecta. Y lo proyecta en su forma de hablar, en su forma de funcionar y en su forma de interceder. Y Dios quiere intercesores, no jueces. Nosotros estamos para pararnos en la brecha. ¡Uy, qué tremendo está eso! Intercesores, no jueces. Yo tengo un mensaje así. Para pararnos en la brecha, y la brecha es el hueco, la rotura, por eso el ministerio de nosotros se llama reparadores de portillos, porque un portillo es eso, una rotura en una pared, en una puerta, entonces tú vas a venir a cubrir, no abrir más el hueco. Entonces tú tienes que venir a interceder y a pararte delante de Dios y en contra del diablo. Entonces es muy importante que tú primero limpies tu vida, arregles tu vida con el Señor, porque diariamente, mira, yo siempre digo esto en el servicio, el andar en esta tierra Marcia nos contamina. Sí. Y entonces tenemos que descontaminarnos y para eso está la sangre de Jesús. Entonces, ¿qué le dijo Jesús a Pedro? El que está limpio no necesita nada más que lavarse los pies. Ese lavado de pies es lo que se te pega diario. Sí, claro. Por eso tenemos que ir diario. Porque si no vamos diario, eso se va haciendo una costra espiritual. Sí. Entonces, cuando vas a orar, a menos que se presente una emergencia, porque, por ejemplo, Dios a mí me ha levantado en la madrugada a interceder por algo o por alguien, ahí tú te lanzas como vas, Sí. porque eso es una emergencia. Eso es un 911 de Dios, y tú lo sabes, por la emergencia que Él pone en tu corazón. Entonces, pero si tú vas a ir a interceder, ya premeditadamente, entonces primero pasa por tu proceso de limpieza, limpiando tu corazón, con una conciencia limpia, saber que no hay nada entre tú y Dios,
aplicando la armadura porque te vas a meter en guerra. Tú no sabes cuándo se va a presentar. Por eso por la mañana cuando uno se levanta y aplica y ora y aplica la armadura, tú estás listo para cualquier batalla. ¿Me entiendes? No es que estás orando en todo tiempo, pero tú estás en un estilo de vida de oración, que tú estás en comunión con Dios. Por lo menos yo converso con Él cuando estoy cocinando, me da estrategia hasta para cocinar, me da estrategia para las cosas de cómo hacerla en mi casa, me redime el tiempo, me enseña cuando voy a hacer algo o cuando no debo de hacer algo. Entonces es muy importante pasar por ese proceso de limpieza que es la sangre de Jesús. Ese es el cloro espiritual, el que arranca, y venir con sinceridad. Incluso yo siempre le digo, Señor, escudriña mi corazón, como dijo David, y mira si hay algo de iniquidad, y crea en mí un corazón recto y puro, porque yo quiero ser un canal que tú puedas usar, y para que Dios pueda transmitir a través de ti todo lo que Él es y todo lo que Él tiene, y tú puedas ser efectivo cuando tú oras por alguien, o cuando tú le das una palabra a alguien, o cuando Dios te muestra algo, tú puedas romper eso que se está manifestando. Sí, yo creo que antes de entrar en lo que es un intercesor, tú necesitas saber, y esto es algo que yo hablo mucho con nuestra congregación, nosotros tenemos o necesitamos un ritmo de vida con Dios. Dios no es algo, como dijimos al principio en el episodio anterior, que tú abres el botiquín o el gabinete donde están tus medicinas, tomas lo que necesitas y cierras la puerta y aquí quedó. No, Él es alguien con quien nosotros necesitamos llevar ese ritmo de vida a diario, a diario, a diario. Él está ahí en todo momento. Y yo tengo que, en inglés se dice acknowledge, yo tengo que, ¿cómo se dice? Conocer o reconocer que Él está ahí. Y en el momento en que alguien me dice una palabra incorrecta o que me pasa algo o que yo digo algo que no debo haber dicho, o como bien dijiste, a veces se nos van los humos para la cabeza y nos creemos que nosotros somos los jueces de la gente. Y qué cosa tan peligrosa. ¿Okay? Porque así como tú midas, serás medido. Y así como tú peses, serás pesado. Entonces, qué importante es tener misericordia y no ser juez. Eso está buenísimo. Y entender que yo necesito entrar en un ritmo de vida con el Señor donde ahora yo pueda extenderme fuera de mi casa, fuera de mis situaciones, para entrar en el campo de guerra con Dios, porque Él quiere alcanzar otros territorios, otras vidas, otras cosas. Entonces, ¿qué cosa es un intercesor? Mira, como te dije al principio, un intercesor es uno que se para para defender a otro, uno que se para como intermediario, como un abogado defensor, ¿me entiendes? Pero a veces la gente, en vez de ser abogado defensor, se convierte en el acusador de los hermanos y está usurpando el trabajo del diablo, porque él es el acusador de los hermanos, no nosotros. Entonces, ¿qué hacía Jesús cuando llegaba a los lugares? Veía la necesidad y ¿qué hacía? Se movía en compasión. Sí. Entonces, mira, no hay mejor intercesor que aquel que ha pasado por una situación y ahora tiene enfrente a alguien que tiene el mismo problema de donde Dios te sacó. Porque tú supiste la misericordia que Dios puso para ti y cómo Dios de ahí, del muladar, del basurero, te rescató. Y ahora tienes la oportunidad de que tú seas un instrumento en sus manos para ayudar a otros a salir del hueco. ¿Me entiendes? Porque en el área donde más el diablo te ataca es donde Dios más te va a usar. Entonces van a haber situaciones en la que Dios pone una unción sobre tu vida en esa área porque tú pasaste por ahí. Y tú sabes lo que se sufre, lo que se duele y lo que ahora hay gente que se les olvida de donde Dios lo sacó. Y entonces cuando va a orar, va no a orar, sino a regar el problema que tiene la persona y a criticarlo y a juzgarlo. Eso no es intercesión. Eso no es lo que Dios quiere. Porque lo que Dios quiere es que tú te pares y cuando tú vienes, mira, cuando vamos a interceder por personas, la mayoría de las veces esa persona está mal. Sí. Entonces, ¿pero qué pasa? Como que tú vas a ocupar el lugar de Él. Tú puedes venir delante de Dios y decirle, Señor, yo vengo en el nombre de Jesús. Porque tú estás limpio delante de Dios. Y Jesús está intercediendo
por ti. En ese careo que tenemos, Señor, yo sé que está mal, yo sé que no se lo merece, yo sé que está perdido, pero yo te pido que tengas misericordia. Yo te pido, Señor, que tú lo cubras con tu sangre. Yo te pido, Señor, que tú le envíes obreros de la mies que puedan llegar a él y puedan rescatarlo. Señor, yo voy a estar orando, lo voy a hacer mi proyecto. Un intercesor hace proyectos. Cuando ve una persona en necesidad, dice, la voy a hacer mi proyecto. Y cuando yo digo a veces en el servicio, voy a hacerte mi proyecto, la gente me dice, los que trabajan con nosotros, ay, lo que te espera. Porque saben que no voy a soltar. Entonces, que tú continuamente, cada vez que, todos los días, cuando Dios te lo pone, a veces esa persona está en peligro. Sí. Otra vez. Sí. Y tú tienes esa carga, entonces tú no puedes soltar. Tú tienes que pararte, decirle, Señor, yo no sé lo que está pasando con fulano, pero tú sí sabes. Espíritu Santo, ayúdame a orar como conviene por él o por ella, porque yo siento una carga. Algo está el enemigo maquinando o en este momento está en una crisis, en un problema. Y yo declaro que en el nombre de Jesús de ese hueco sale, que te va a conocer, que tú vas a restaurar su vida y no solo lo vas a restaurar, lo vas a usar. Y cuando acabas de interceder, mira, porque la intercesión es algo lindo. Hay dos unciones que Dios nos ha dado, que la iglesia se ha quedado nada más que en una. Como sacerdote viene y le pide a Dios. Pide para su necesidad y su corito. Pero Dios nos ungió como reyes y sacerdotes. Como sacerdote tú intercedes delante del Padre. Te paras en ese lugar. Pero como rey te vas a virar en contra del diablo y le vas a marcar límites. Le vas a decir que ahora esa persona es tu proyecto, que tú estás peleando por él y que aquel está mal, pero tú no. Y como que tú estás peleando por él tiene que irse y tiene que abandonarlo y que tiene que soltarlo en el nombre de Jesús. Porque tú no vienes en tu propio nombre, tú vienes en el nombre de Jesús, el que lo venció y lo expuso públicamente. Y el acta de decreto que era contrario a nosotros los clavó en la cruz. Y llega el momento que hay ese rompimiento. Mira, yo digo que no, la persona que persevera en el evangelio es porque hubo intercesión sobre ella. Oh, absolutamente. Porque si no hay intercesión, esa persona nada más que tiene como si fuera sus emociones son tocadas, pero no hay una convicción de que necesita a Jesús como Señor, Salvador personal y entregarle esa vida a Dios por completo. Diríamos entonces que el Señor espera que cada uno de nosotros seamos un intercesor. Mira, todos estamos llamados a orar y todos estamos llamados a interceder. Yo hago muchas comparaciones y esta es una comparación que te vas a reír, pero la vas a asociar bien. Todos los caballos corren, ¿no es así? Sí. Pero no todos los caballos son caballos de carrera. Correcto. Entonces, todos estamos llamados a orar. Eso porque Dios nos creó para tener comunión con Él. Amén. Todos estamos llamados a interceder porque, como te estaba mostrando ahorita, una forma de interceder por una persona es que tú vengas a un servicio y dices, tengo una amiga que tiene esta situación, quiero que oren por ella. Eso es interceder. Tú no lo estás haciendo con tu boca en el sentido de hacer una batalla espiritual por esa persona, pero fuiste el canal que Dios usó para que se hiciera guerra por esa persona. O porque tomas una petición y la traes en un papelito. O levantas un teléfono y dice, mira, tengo una amiga, una compañera de trabajo, hay una necesidad muy grande y yo no sé cómo voy a orar por ella, pero yo sé que Dios te usa en intercesión, tú podrías orar por ella y a través de ese teléfono se levanta una oración. Eso es intercesión. O sea que no todo el mundo tiene el llamado a interceder, que Dios te levanta a cualquier hora, en cualquier lugar y donde estés. A veces, por lo menos yo, cuando estoy de vacaciones, cuando Dios más me inquieta por situaciones y por gente. O cuando tú estás durmiendo, te despiertas. Sí. ¿Me entiendes? Sí. Él te levanta y óyeme, yo te puedo decir que ese hijo grande que tengo está vivo por la intercesión y la misericordia de Dios. Porque Sí. él estuvo en un peligro bien grande, bien grande. Mi hijo cayó, se metió a bucear. Y el día antes de que fuera a bucear, es que Dios es tremendo, él dice que Dios se apresura al diluvio. Me despertó a las 2 de la mañana, levántate y pelea por la vida de tu hijo. Mi nieta, que es la que ahora está embarazada, estaba ese día en mi casa. Y yo me levanté y empecé a orar, fue una guerra,
Porque no pude parar hasta que Dios, esa es otra cosa que conoce el intercesor, que no suelta hasta que no tiene la paz de Dios en el corazón. Es que eso es un arte. Bueno, eso fue la intercesión es un arte. A las 2 de la mañana me despertó una voz, así, levántate y pelea por la vida de tu hijo. Después, a las 6 de la mañana, me vuelve a despertar igual la voz y vuelvo a orar. Pero ahí cuando yo termino de orar, me puso, vas a ir al servicio de oración y vas a llevar la niña contigo. Y yo fui. Pero vas a esperar para que tú sepas quién es la persona que va a orar. Tú no vas a moverte hasta que yo no te mande. Bueno, yo fui, ya el servicio se estaba acabando y yo no había podido orar por mi hijo. Y yo dije, Señor, ¿pero qué es lo que está pasando? Porque ya esto casi está para cerrar, ya oraron por todo el mundo. Y yo estoy aquí. Y me dijo, tranquila, yo te voy a mostrar cuándo. Y cuando llegó el momento, me dijo, ve para adelante y ve con la niña. Yo no sé si la niña era la representante de su papá. Y me dijo, fulano y fulana van a orar por él. Y fui donde ellos y le dije, el Señor me puso que ustedes tienen que orar por mi hijo. Y aquí estoy en obediencia. Y ellos se pararon delante de mí, empezaron a orar en lenguas, nada más. Y yo caí al piso, estuve ahí tremendo rato, pero me levanté con una paz y le comenté a ellos, le dije que mi hijo estaba en el vientre mío, el diablo ha querido matarlo, mi hijo fue prematuro, 8 mesinos. Y imagínate, después de eso, todas las situaciones que tuvo. Y bueno, me fui para mi casa y ya ni me acordé más de mi hijo. Yo solté la carga y no me acordé más. Mi hijo no vino ese día a buscar a la niña que tenía que venir a buscarla. Y yo dije, ¿qué pasaría? Pero tampoco le di importancia. Al otro día tampoco vino. Se me apareció como el lunes, se llevó la niña. Y el miércoles él regresa. Y me dijo, mami, te tengo que decir algo porque te lo tengo que decir. Yo no te lo iba a decir, pero te lo tengo que decir. Él había ido a bucear a Los Cayos con un grupo que estaban, pero él bajó y se entretuvo. Y bajó más atmósferas que la que podía bajar. Ay, Dios mío. Cuando se da cuenta de que está en el lugar que no debe de estar, que va a subir, le cayó una desesperación. Dice, pero al momento sentí como que me habían tirado un manto. Y me cayó una tranquilidad y una paz y bajó alguien con una pizarra y me fue dando instrucciones. Y fue subiendo poquito a poco. Cuando subió arriba se lo llevaron y lo tuvieron en una cámara de esa de descompresión. Sí. A la hora que yo fui donde estaba la persona para que orara por mi hijo, es a la hora que él cayó en la desesperación. Si yo no hubiera sido obediente a Dios, la paz de Dios no hubiera estado en él. Y si él salía de golpe, se moría. Entonces tú puedes ver lo que hace la oración. Si Dios se anticipó, me avisó antes de que él fuera y me dijo, yo te voy a decir cuándo. Porque es que es así, Él te va mostrando. Lo que pasa es que se nos olvida cuán fiel es Dios. Y yo estaba compartiendo acerca de esto anoche mismo, de cómo ese pacto que Dios corta con nosotros, lo mueve a Él, a la fidelidad, a la misericordia. Y si nosotros tenemos nuestro oído espiritual entrenado, vamos a poder escuchar al cielo hablar. Amén. Muchas personas se me acercan y me dicen, ¿cómo es que tú oyes a Dios? Yo nunca he oído la voz de Dios. Es tan peculiar, pero es sentir esa voz del Espíritu Santo en ti que tú sabes lo que hay que hacer. Tú sabes, eso por ejemplo, de despertarnos en la madrugada, me pasó a mí con alguien en nuestra congregación embarazada. Estaba teniendo problemas con su embarazo. Y a las 3 de la mañana el Espíritu de Dios me levanta y me dice, llámala y dile lo que tienes que hacer. Qué responsabilidad tan grande. Le dije, Señor, seguro, son las 3. Si yo la llamo, la voy a alarmar. Pero obedecí, la llamé. Ella estaba en ese momento orando, pidiéndole a Dios, dime qué hago. Y las instrucciones vinieron a través de ti. Él cumple ahora en el sábado, creo que son 4 años, se llama Esdras, y el Espíritu de Dios me puso exactamente, le dije, llama a tu médico, dile que vas para el hospital y que tú necesitas que él te haga una cesárea. Pastora, una cesárea, le dije, cállate y escucha la voz del Espíritu de Dios. Una cesárea.
Y él me dijo, bueno, yo lo voy a hacer. Y para la gloria de Dios, el médico le dijo, yo voy a hacer lo que tú me estás diciendo. Y ese niño fue salvo por una intervención divina, porque estaba enredado en el cordón umbilical y estaba a punto de ahorcarse. Wow. Y la mano del Espíritu de Dios, la mano del pacto, la mano de la gracia, causó que esa vida fuera preservada. Y tremendo propósito que tiene esa vida. Es un niño hermoso. Es un niño hermoso y sé que vamos a ver lo que Dios va a hacer con él. Entonces, la intercesión viene a ser el que yo me pongo, no como juez, no se te olvide esto, Como un abogado. sino como un abogado defensor. El abogado defensor te cubre. El abogado defensor puede saber, y voy a usar un ejemplo que vemos en las películas, que mataste a alguien. Sin embargo, él no puede descubrir eso, sino que aboga por ti ante el juez y ante ese grupo de personas que están ahí escuchando como si tú fueras inocente. Y eso hace el intercesor. Por eso te digo que casi siempre cuando oramos por alguien o por una circunstancia, esa circunstancia quizás vino por errores que se cometieron, por cosas que se hicieron indebidamente, pero ahí es donde tú vienes a cubrir, no a pasarle la mano al pecado, sino a cubrir, a clamar misericordia para que sea Dios quien lidie con esa persona y para que sea Él el que lo levante y que cuando esa persona abra sus ojos y haya arrepentimiento, siempre que haya intercesión, va a haber arrepentimiento. Oh, qué bueno está eso. Eso es tan importante. Siempre que alguien se para y ora, porque fíjate que Dios dice ahí en Ezequiel que busqué a alguien, mira, lo voy a leer. Por favor, comparte. Ezequiel 22, Esto. 30. Esto es pan de vida para el cuerpo de Cristo en este tiempo. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, un vallado que orare, que pusiera un cerco de protección y que se pusiese en la brecha, ¿en dónde? Donde está el daño, el hueco, la rajadura, delante de mí. O sea, que tú vengas a abogar delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Y no lo hallé. Mira, ser un intercesor es un privilegio, porque los intercesores no abundan. Y cuando tú oras y intercedes, estás haciendo la voluntad de Dios. A mí me dijo alguien, hermana, ¿usted piensa estar toda la vida metida en un cuarto orando? Y yo le dije, si eso fue lo que Dios me llamó a hacer, claro que estoy sí. feliz y contenta. Y de todas formas, Jesús dijo que su casa sea llamada casa de oración. Déjame decirte esto y dime qué piensas. Ahora que dices eso, mucha gente está buscando en este tiempo el estrellato, el sensacionalismo. La influencia. Oh, sí, yo soy profeta, yo hablo por Dios y quieren lucirse y quieren estar al frente todo el tiempo. Pero el intercesor no. Está detrás de bastidores. Pero ¿qué dice Jesús? Que cuando vayas a orar, métete en tu cámara secreta y yo que veo en lo secreto te voy a recompensar en público. ¿Me entiendes? Porque cada vez que tú abres la boca, algo pasa. Pero abres la boca para bien, ¿me entiendes? O abres la boca de aviso, porque eso es una cosa, mira, el intercesor es un atalaya. Es una persona que es un vigilante, como un guardián. Cuando ve venir algo, avisa. ¿Me entiendes? Entonces hay diferentes tipos de intercesores y hay, como yo te estaba hablando, intercesores que son intercesores de crisis. A mí, por ejemplo, Dios me ha usado mucho en situaciones críticas o un peligro que venga a la iglesia, ¿me entiendes? ¿Cuál es mi posición? Orar y llevarle la palabra al líder y decirle, mira, el Señor me mostró esto, ora a ver qué Dios te pone a ti. Pero por sí o por no, ya yo estoy orando por eso, porque para que Satanás no pueda meter la cola, para traer destrucción al cuerpo de Cristo. Pero el intercesor está en ese lugar secreto con Dios. Estas son cosas que tenemos que aprender porque, como te dije, la gente está buscando el sensacionalismo, la foto, toda esa cosa, ¿no? Y nada que ver. El intercesor está en ese lugar secreto, en ese cuarto encerrado, en comunión con Dios.
por ejemplo, mira, este libro de oración, Dios me lo dio a mí antes de que yo lo hiciera, 20 años atrás. Me lo mostró así tal como tú lo ves. Hasta el color de ese azul, yo tuve que buscar lo que fuera exacto lo que yo vi. Que lo encontré cuando fuimos a Arizona, que nos invitaron a predicar y yo vi el cielo, y yo dije, este es el color que tiene el libro. Y cuando me lo estaba haciendo la persona y no daba pie con bola con el color, le dije, entra y busca una foto de Arizona y mira el color del cielo. Ese es el color del libro, eso fue lo que Dios me mostró. Y entonces lo que yo vi fue eso, que eran carritos, yo estaba orando y yo veía de buenas a primeras, se me aparece como si fuera unos carritos de cuando tú entras a una cueva, porque es que es tu cueva. Unos carritos cuando están en las minas, donde sacan el oro y las piedras preciosas, en esos carritos, como en un trencito así que venía, pero eran carritos. Y de buena primera ese carrito se me desaparece, veo el cielo así azul y esos carritos subían, pero eran llenos de rollitos, que eran peticiones. Claro. Y bajaban con los carritos de voz dándose de cosas, que era la respuesta. Por eso digo, una carretera de 2 vías, petición y respuesta, ¿me entiendes? Y yo dije, no, esto yo lo pinté a mi forma y lo guardé. 20 años después, yo lo hice, el libro. En aquella época yo no tenía el tiempo de oración que yo había tenido. Él me mostró el libro, pero no quería decir que al otro día yo iba a ponerme a hacer el libro, porque ¿qué iba a poner? Exacto. Empezando que cuando lo fui a hacer le dije, Señor, enséñame, porque yo no tengo ni idea de cómo lo voy a hacer. Y fueron tantas las cosas que Él me fue dando que tú puedes decir que entonces Él me habló y me dijo, y le dije, esa es la otra batalla. Le dije, bueno, ¿quién va a leer un libro mío si a mí nadie me conoce? ¿Para qué yo voy a hacer un libro? Y Dios me habló y me dijo, ese es mi sueño que yo puse en tus manos y yo lo voy a dar a conocer. Y Él se encargó, porque de ese libro de oración hicimos una segunda tanda y ya se están acabando. Y lo otro ya lo pusimos en internet, que lo pueden también mandar a hacer a la internet. O sea, que estoy saliendo de los que yo tengo y lo otro lo pueden comprar la gente a través de la internet. Pues nada más. Qué importante. Estabas compartiendo anteriormente conmigo un versículo bíblico. En realidad tienes varios versículos ahí, donde Dios expresa el sentir de su corazón con referencia a los intercesores. Son escasos, porque nadie quiere estar metido en ese cuarto, en esa cueva, en ese lugar secreto con Dios. La gente quiere estar afuera, que me tiren fotos, que me reconozcan. Pero Él habla de cómo Él busca un intercesor. Alguien que se pare en la brecha. Y no lo encuentra. Y no lo encuentra. Por eso cuando tú empiezas a buscar, Él te respalda. Porque es algo que Él desea. Yo digo que Dios busca 2 cosas. Alguien que se pare en la brecha para orar y interceder por la tierra. Y alguien que lo adore en espíritu y en verdad. Entonces, si Dios está pidiendo que lo adoren en espíritu y en verdad, es que se pueda adorar en la carne y en mentira. Y a Dios no lo vamos a engañar. Lo que sale de nuestro corazón, la alabanza, porque alabar a Dios no solamente cantar, sino la alabanza que sale continua, el agradecimiento. Mira, cuando tú estás agradecido de Dios, por agradecimiento quieres servirlo. ¿Y cómo vas a servirlo? Sirviendo a su pueblo. Sí, claro. Porque es la única manera. Él no necesita de nada, pero su pueblo sí. Sí. Entonces, si tú tienes la habilidad de poder ayudar a sus hijos, o al que no lo conoce, que lo conozca, tú eres un canal que Dios quiere usar. Qué tremendo. Yo espero que esto esté tocando tu corazón y que tomes la decisión de permitirle a Él usarte como un intercesor. Son necesarios en este tiempo. ¿Cuál fue el verso que trajiste, pastora? Mira, el Salmo 53, 2-3, y también está el 2 de Isaías. Sí. Salmo 53, 2-3 dice, Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Si tú buscas a Dios, ya eres una persona entendida. Si no, eres un necio. Cada uno se había vuelto atrás. Todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni aún uno.
ahí es donde tú ves que los intercesores no abundan. Escasean. Entonces, ya te dije lo otro, clave, mantener un corazón limpio. Y tú vas ahí a pararte como un abogado defensor, no acusar a nadie. Ese es el problema del corazón del hombre, solo lo sabe Dios. Es el que pueda chequear ese corazón y lidiar con ese corazón. Y cómo esa persona va a estar sensible para Dios a través de tu oración. Porque tu oración lo va desatando y lo va preparando y le va a ir Dios rodeando de gente y le van a empezar a poner semilla y semilla hasta que llega otro y dice, mira qué fácil se convirtió. No, mijito, no fue fácil. Ahí hubo alguien que lo parió en el espíritu, intercediendo por él, otros que lo rodearon de continuo. Y hasta que llegó la persona que cuando estaba listo, es como la embarazada, tal vez el médico de ella no está, pero la atiende el que está de guardia. El que está de guardia hace que eso se tome lugar, ese embarazo, salga y haya ese nuevo nacimiento. Y si fue parido en intercesión, esa vida va a perseverar y esa vida va a ser usada por Dios. Sí, amén. Mira la otra cita, Isaías 64:7. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte, fíjate, Wow. para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Si no hay quien interceda, la maldad va a ir seguir consumiendo este mundo. Por eso tenemos que orar por los perdidos, orar por los pródigos. Yo tengo mucha carga por ellos, para que aquel que conoció a Cristo no se pierda. Orar para que se mantengan alerta, que Dios le dé convicción de pecado. Pero tiene que haber alguien que se pare. Sí. Y qué bueno es cuando tú te paras, cuando tú intercedes por las naciones, cuando tú intercedes por Israel, sí, que es algo que nosotros hacemos diariamente. Es necesario y Dios lo está pidiendo. Entonces, cuando tú, como le dije yo a alguien que mandé en esta semana atrás, que orara por Israel, y el Señor me puso a buscarlo, a ver si estaba. Y cuando lo vi, lo llamé y le dije, quiero que ores por Israel. Y entonces él viene y empieza a orar. Le dije, quiero que ores por Israel, porque hoy tú necesitas una bendición especial de Dios. No que nosotros oremos por ti aquí, no que nosotros te bendigamos. Tú necesitas algo que viene directamente de Dios. Y cuando tú bendices a Israel, Dios te bendice a ti. Así que ese privilegio lo tienes hoy tú. Es tuyo. Y él oró por Israel, pero fue bien tocado, ¿me entiendes? Porque oye, esas son palabras, benedicción, palabras de bendición que vienen directamente de Dios cada vez que uno bendice a Israel. Sí. Y él, en ese momento la voz cantante en el grupo era él. ¿Me entiendes? Entonces a nosotros, por lo menos a mí, me llamó el Señor con Isaías 58:12. Y dice, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantará. Eso es liberación de toda maldición generacional y de cadenas y patrones de conducta, cadenas de herencia, enfermedades. Y será llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Un portillo, volvemos a lo mismo, es una brecha, es una puerta, es como un pórtico, como cuando está... ¿te acuerdas cómo habla la Biblia del hueco de la aguja? Sí, era claro. una puerta pequeña en otra puerta. Entonces, a veces esas puertas están dañadas y tú eres un reparador, como se repararon las puertas de Jerusalén. Sí. Y tú te paras ahí y Dios te va a poner la carga. Mira, lo bueno que tiene, tú sabes, mira, el intercesor puede estar muchas horas intercediendo, o sea, no es que tiene que tener un reloj adelante. Cuando tú te das cuenta, dices, wow, yo estoy tanto tiempo. A veces mi esposo me dice, pero ¿hasta cuándo tú vas a estar metida ahí? Hasta que Dios pare. Sí, claro. Entonces, el intercesor no solo puede orar muchas horas, sino que cuando Dios te pone una carga, y te voy a dar una estrategia que me ha dado a mí. Yo siempre, tú puedes pedir oración a alguien y esa persona va a orar por ti, pero a los 2 días se le olvidó. Pero cuando tú le dices, Señor, pon intercesores puestos por ti, por esta necesidad que yo tengo. Mira, esa es una carga que Dios te pone que aunque tú quieras soltarla, no puedes. Y puedes pasar semanas, meses y años intercediendo por esa persona hasta que Dios hace la obra. Entonces, puede no solo estar periodos largos, que se pone a orar y se pasa 2 horas, 1 hora, lo que sea. No tiene que estar pendiente un reloj. O puedes estar largos periodos de tiempos
porque Dios tiene un propósito con esa persona, con esa familia, y no hay nadie que se pare, que tenga el compromiso que tú tienes. Mira, una vez yo estaba en un lugar y había una profeta y me llamaron para que orara por las ofrendas. Y cuando la mujer me ve, se empieza a reír, se ponía la mano en la cara. Yo dije, ¿qué habrá visto en mí, Dios mío? Y dice, y ella dijo, si fuéramos a buscar una representación de perseverancia, pondríamos una foto de esta mujer bien grande, como la que vemos en los expressways, porque esta mujer no suelta hasta que Dios no le contesta. Esa mujer era americana, yo ni la conocía. Y cada vez que yo veo esas que ponen a alguien, yo dije, wow, la perseverancia, me acuerdo de ella. Qué tremendo. Porque es esa cosa de que tú no, aunque tú quieras, yo he orado por gente que tú lo miras y tú dices, no lo merece. Y mi propia esposa decía, ¿hasta cuándo vas a estar orándole? Hasta que Dios me diga. Pero suelta eso ya, no puedo. No, porque no puedo, porque eso es entre Dios y yo, y yo quiero quedar bien con Dios. Y es el corazón del Padre que se revela a favor de los hombres. Ahora, mira, te quería dar las características para los que están mirándonos, porque yo digo que los servicios de oración son los semilleros de donde salen los intercesores. Así es. Porque hay mucha gente que se quiere inscribir a la intercesión. Y yo le digo, mándamelo para acá, a ver cuánto resisten. Sí. Porque no es fácil. Nosotros estamos todos los martes ahí, 2 horas, y cuando termina el servicio nos quedamos hasta que haya uno que quiera oración. Y esas oraciones ya como estamos solos son más largas, porque llevan también ministración. Pero la gente, cuando ya los que están ahí con nosotros, oye, yo me tengo que ir. Yo dije, y después quieres ser intercesor. Oye, el intercesor Dios te va a llamar a la hora que sea. Es intenso. A la hora de guardia que sea. siempre. Es como un médico que está on call. Sí. Tú tienes que estar así. Si tienes sueño, no tienes sueño, lo que sea. Tú tienes que levantarte y hacer lo que Dios te manda a hacer. Entonces, mira, ¿cuáles son las características de un intercesor? El que tiene un llamado a la intercesión tiene varias características. La gente sola te va a buscar para que tú ores por ellos. Fíjate, una de las características. Recuérdate, Dios es el que llama, pero el que confirma tu llamado es el pueblo. Yo me recuerdo que yo no conocía a nadie en la iglesia y me buscaban la gente, hermana, el Señor me puso que venga a buscarla porque quiero que ore por esta situación que tengo. Y el Señor me puso tal cosa, igual que a veces Dios me usa mucho interpretando sueños. Y venían y a primera hora, Jimmy se ríe, a primera hora cuando me venían y me llegó hasta a molestar porque era continuo y yo decía, se pensarán que yo soy José o que soy Daniel, qué sé yo, pero cuando me empezaban a hablar, empezaba Dios a mostrar y entonces hasta que me di cuenta que sí, y me lo confirmaron y me lo requete confirmaron y no batallé más en contra de eso. Pero entonces, la propia gente te va a buscar, la propia gente va a venir donde estás tú. Ahora, puedes pasar largos periodos de tiempo orando, horas, días, meses y años, y sabe cuándo parar o soltar la carga. Porque es que no puede hacerlo si Dios no le da lo que hay. Amén. Entonces, es alguien que se mueve en misericordia, lo primero que te hablé, porque no somos jueces, somos intercesores, venimos como abogados. Jesús es nuestro abogado. Eso es crítico entenderlo. ¿Entiendes? Es bien difícil. Toma el lugar del otro. Muchas veces tú sientes hasta lo que la persona pueda sentir. Así es. Dolores que pueda tener la persona. Así es. Situaciones que pueda tener. Casualmente estuvo una hermana en casa en esta semana, el miércoles. Y ella ha tenido mucha afinidad siempre espiritual conmigo. Y cuando ella estaba embarazada de su hijo, que ya ahora se va a casar, tiene 28 años, yo me desperté una madrugada y le dije a Ismael, fulana está de parto. Y dice, ¿y cómo tú lo sabes? Dile, porque yo lo sé. Me voy para el baño a orar, para no molestarlo a él. Al momento suena el teléfono. Y me dice ella, Gisela, perdona que te despierte. Dile, no, yo estoy levantada, estás de parto, ¿verdad? Dice, sí, dile, ya yo lo sabía, estaba orando por ti. Eso es interceder, ¿me entiendes? Porque Dios me despertó antes que ella me llamara. Y me dijo, me estoy sintiendo rara, me estoy sintiendo mal, dile, vete para el hospital. ¿Me entiendes? Así es. Ya su hijo tiene 28 años. Y ese fue un niño milagro desde
Dios puso la semilla en su vientre. Entonces, así que se mueve misericordia, toma el lugar de otro, se para a favor de esa persona delante de Dios, lo hace su proyecto. Eso yo le llamo hacerlo el proyecto. Y se para en contra del diablo. Muy importante, la iglesia ha funcionado nada más que en orar, 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 y no ha tomado la autoridad que Dios le ha dado, que es interceder con autoridad, con denuedo, con atrevimiento y marcar límites. Yo tengo muchos testimonios, no podemos hablar de ellos, pero hay uno de esos de testimonios, de cómo tú ves la mano de Dios y cómo respalda la palabra que tú desatas. ¿Me entienden? Eso te lo cuento en otro momento. Amén. Entonces, interceder es mediar, intervenir, defender, abogar, respaldar, rogar, pero juzgar es sentenciar, enjuiciar, condenar, criticar y opinar. Wow. No estamos para opinar lo que Dios va a hacer. Nos estamos llamando un milagro en la vida de esa persona, que el poder creativo de Dios traiga restauración, sanidad. Si yo empiezo, sí, pero fulano está haciendo tal cosa y más cual cosa, ya anulaste la oración, no ores. Está haciendo estorbo en vez de bendición. Así es. ¿Me entiendes? Entonces tenemos que dejar que Dios nos guíe, nos dirija. Hay oraciones de intercesión que son así, que parecen que son así, pero ya tú has venido rompiendo ese corazón duro. Y fue una situación que hubo con un señor que mi esposo Ismael le hizo muchos proyectos de construcción. Entonces, Dios me pone una carga de que el hombre le iba a pasar algo malo, que él estaba en peligro y que era peligro de muerte. Y yo hablo con Ismael y le digo, mira, fulano, tenemos que hacer algo, pero tenemos que traerlo acá, a invitarlo a comer. Decía, a un restaurante, le dije, no, yo quiero traerlo aquí, porque en el restaurante yo no puedo hablar. Vamos a averiguar la comida que le gusta, yo le voy a cocinar y vamos a traerlo aquí. Entonces, él quiso invitarnos a un restaurante, fuimos todos, pero yo le dije, pero yo te quiero hacer la comida que más te gusta. Y él me dijo, cole güey, porque es español. Y entonces yo le dije, ok, pues yo lo voy a hacer, a mí me queda muy bueno. Lo invité a la casa y empecé a hablarle, pero estaba más trancado con una caja fuerte y no recibía. Cuando Ismael hasta me regañó, porque me dice, es que tú eres muy perseverante. Le dije, es que tú no sabes lo que Dios ha puesto en mi corazón. Por eso yo tengo la emergencia que tengo. Bueno, se fueron. Y yo cuando salieron, yo dije, Señor, tú sabes que la sangre de ellos, pero específicamente la de él, no está sobre mí. No pasaron 2 meses, llegó Ismael y me dice, ¿tú sabes quién se está muriendo? Fulano. Digo, no te puedo creer. Díceme, sí. Yo ¿te recuerdas lo que yo te dije? ¿Te das cuenta la emergencia que yo sentía? Y yo le dije a él, yo no puedo, no tenía paz en mi corazón que si este hombre nos bendijo tanto con su bolsillo, en tantos proyectos que tú hiciste, que este hombre se vaya a ir sin conocer al Señor. Y por lo menos yo voy a hacer todo lo que está en mis manos para que él se convierta. Bueno, para hacerte la historia larga corta, el hombre estaba grave, ellos estaban en Costa Rica, nosotros estábamos acá. Y un día me llama, él lo había tenido una cirugía de corazón, después de eso tuvo otro problema y el hombre cae en coma. Ay, Dios mío. Y llevaba 15 días de coma cuando me llama ella y me dice, mira Gisela, está pasando esto, fulano está en estas condiciones. Yo le dije, no te preocupes, yo estaba haciendo café para Ismael, yo le dije, en cuanto yo acabe esto, yo voy a orar por él. Y te digo, ya yo había estado orando, lo que es estar preparado. Y yo fui para mi cuarto y me paré frente yo oro mucho a la puerta que yo tengo que va a la terraza arriba, y me pongo a orar como si yo tuviera Costa Rica delante. Y empiezo a orar por él, declarar la palabra. Y me recuerdo que mientras que yo estaba intercediendo por él, Dios le había dado un stroke. Decían que no iba a caminar más. Dios me da una visión. Y es como las películas, cuando tú ves que cuando alguien se despierta de golpe así, abre los ojos grandes. Veo esa visión así, pero al momento veo unas manos grandes que lo toman por los pies y lo paran. Y lo mantienen ahí parado. Y yo empecé a darle gracias a Dios y declaré, es la oración que yo me he atrevido, más atrevida yo creo en mi vida. Y dije, Señor, yo te doy gracias por su recuperación. Yo te doy gracias porque no solo
sale del coma, sino que va a caminar. Él no queda con ninguna deficiencia cerebral ni ningún problema en sus pies. Y miré la hora, digo, Señor, faltan 3 minutos para que sean las 2 de la tarde. Yo declaro por fe y profetizo sobre él que cuando den la 1, él despierta. Le di gracias a Dios y me fui, pero cuando me fui me cayó un susto. Yo dije, Dios mío, me he atrevido a declarar una fecha así y tan exacto. Y voy corriendo donde estaba mi madre en su oficina, ahí en la casa. Le dije, me pasó esto. Yo le pido a Dios que no me deje en vergüenza. En eso me llamo una hermana en Cristo. Y me pongo a hablar con ella. Le dije, me ha pasado esto. Y yo le digo a ella que ella es mi Pepe Grillo. Pero yo le digo, tú siempre cuando veas algo en mí que no está bien, corrígeme. Porque necesitamos de alguien que está afuera y nos hable. Sí. No tengas pena en hablarme, no por miedo de que yo te vaya a dar tal vez una mala contesta. Que a ti eso no te importa. Tú me tienes que corregir. Y cuando le digo eso a ella, hoy he dicho ella me dice cuando yo hablo, una giselada. Digo, hoy he hecho una giselada bien grande, porque he extendido mi fe a lo máximo. En ese momento me entra la llamada de la señora. Y yo le dije, yo no sé si es que yo toqué el teléfono en el nerviosismo que tengo o es que me están llamando. Le colgué a ella, pero veo que ella me había llamado y me había dejado un mensaje. Y me dice, Gisela, acaban de hacer la 1 en Costa Rica. Quiero decirte que ya despertó. Wow, gloria a Dios. A la hora exacta despertó. No solo eso, después al poquito, mira, es que Dios al que no quiere caldo se le dan 3 tazas. Mira que yo hablé, insistí, le hablé y yo siempre le estaba, ella ha sido la persona que más libros ha repartido en Costa Rica, porque yo he vendido libros, pero he regalado más de lo que he vendido, claro. Porque donde hay una necesidad lo doy. Y ella me iban a venir cuando ellos me prometieron que cuando él estuviera bien iba a venir y íbamos a comer juntos. Pero el médico, cuando iba a hacer la primera cirugía, cuando sale a hablar con la familia, les dijo, vamos a hacer algo. Estaban todos sus hijos, estaba la esposa, estaban todo el mundo ahí. Vamos a orar, porque yo voy a ser el que va a trabajar aquí en la tierra, pero el cirujano va a ser el Señor. Oh, qué tremendo. Y el hombre se puso a orar con ellos y ellos quedaron impactados. O sea que si yo le había dado fuerte por acá, por allá, el médico. Entonces ese médico se encargó de visitarlo continuo, incluso de ir a su casa y conversar con él. Cuando pasa el tiempo, que ya él viene, fuimos a comer a un restaurante y en eso se levanta una señora con un burrito, caminando pasito a pasito, y él la mira y me dice, y pensar que ese fue el diagnóstico que a mí me dieron, que yo no iba a caminar más nunca, que yo iba a andar en silla de ruedas y que yo lo que pudiera caminar era con un burrito. Dice, pero aquí está el milagro del Señor. Fíjate cómo Dios cambia un corazón y lo usa todo. Sí. No era plan de Dios que él se enfermara, pero en medio de ese problema, Dios se glorificó. Amén. Lo levantó y estuvo tremendo. Qué bien. Ya él partió con el Señor porque cuando la pandemia se demoró en ir al médico y le faltó el oxígeno. Oh. Pero un hombre fuerte, un hombre bueno, porque era un hombre, no tenía Cristo, pero hay personas que son buenas. Sin y Cristo. No tiene, mira, sí. El problema más grande que tienen es lo bueno que son. Sí. Porque si no fueran tan buenos, no entenderían que necesitan un Salvador. Pero dicen, no, si yo no he hecho nada malo, yo acá, yo allá. Porque no tienen piensan en la maldad que hace la gente, la maldad que es maldad. Exacto. Pero no se dan cuenta que necesitan de Dios. Todo ser humano Exacto. necesita a Cristo. Entonces, y si, como dice Pablo, esfuérzalos a entrar. Yo forcé todo lo que pude, pero la obra la hizo Dios en el tiempo de él y lo levantó y él estaba agradecido de lo que Dios había hecho. Gloria a Dios. Así que esto es un privilegio que uno tiene. Yo creo que ser un intercesor es un privilegio que Dios te da. Es cierto. Y es un privilegio el poder ayudar a otros en un momento de necesidad, el poder orar por algo que está por suceder, porque como dijiste anteriormente, el intercesor tiene un lente muy largo, de mucho alcance. Exacto. Mira una cosa de lo que yo le llamo a la intercesión en el cuerpo de Cristo.
para el cuerpo de Cristo. Yo digo que el intercesor para el cuerpo de Cristo es como el sistema inmunológico para el cuerpo humano. Así Que es. cuando viene un ataque, un virus, una enfermedad, el cuerpo se levanta y pelea en contra de eso. Bueno, el intercesor es igual, porque Dios lo alerta antes de que llegue y esa persona empieza a hacer un vallado y empieza a tratar de parar ese daño. O también le digo que es como el domo de hierro de Israel, que cuando vienen los misiles, eso se dispara y destruye antes que caiga en tierra. Alguno puede que caiga en tierra, pero no es la destrucción a que tú estés vulnerable y que todo te llegue de golpe y hay una destrucción. Así es por eso es tan importante en la iglesia, porque ¿a dónde va a ir el diablo a atacar? Los que tiene perdido con él no le interesan, pero los que están adentro los quiere sacar y crear conflictos con problemas y situaciones para traer división, porque una casa dividida no puede permanecer. Entonces, es que es tan importante que nos necesitamos unos a otros. Así es. Amén. Yo espero que esto que hemos estado hablando sea de bendición para tu vida, que hagas una inspección. ¿Qué estoy haciendo para servir a Dios? No siempre tiene que ser un servicio visual delante de los hombres, sino en ese lugar secreto con Dios, orar por las naciones. Hay tanta necesidad. Por ejemplo, mi asignación personalmente es con la Ventana 1040. Hay tanta gente que muere día a día sin Cristo. Y nosotros estamos llamados a orar por ese mundo perdido, por las personas que hacen cosas terribles. Y tú dices, bueno, pero no se lo merece. Tú tampoco te lo merecías. Y sin embargo, Dios tuvo misericordia de nosotros. Así es que espero que este tiempo en que hemos estado hablando de la oración y de la intercesión sea como una inyección vitamínica para ti y te puedas incorporar y comenzar a tener ese ritmo de vida donde estás consistentemente en la presencia de Dios. Y que no haya excusa. Todos estamos llamados a orar y todos estamos llamados a interceder. En diferentes niveles, como los caballos. Amén. Todos corren, pero no todos son de carrera. Ahora, tú en tu día a día con Dios vas a entender si de verdad tienes un llamado a intercesión o si nada más que tú estás buscando directamente de Dios y está bien. Porque Dios te va a usar en otra área, porque somos un cuerpo. Pero es necesario orar. No hay excusa. Ese es el oxígeno del Hijo de Dios. Y es que la misma oración te lleva a buscar la palabra. Yo le digo a la pastora, cuando la gente se convierte, háblenle. Porque el que viene convertido viene lleno de problemas. No conoce cómo funcionar con Dios. No sabe si se tiene que congregar, cómo se tiene que congregar. Entonces, denle la opción. Cuando alguien se convierte, hay servicio de oración. Pueden venir, ahí puedes aprender a orar y van a orar por tu necesidad. Y ahí vas a crecer espiritualmente y te puedes congregar. Los servicios son esto y esto otro. Pero es clave, tienes que leer la Biblia y tienes que orar. Amén. Porque si no hay oración y Biblia, fue nada más, no se logra el baby. No se logra el baby. Fue todo emocional. Emocional. Amén. Por eso tiene que ser algo genuino, que de verdad la persona desee cambiar y que reconozca que necesita de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Porque para lo único que no necesitamos de Dios es para pecar. Así es. Pero para todo lo demás necesitamos la ayuda de Dios. Amén. Pastora, gracias por estar con nosotros. No, gracias por invitarme. Creo que esto es tremendamente fructífero, necesario hablarlo para que el entendimiento se abra y nos demos cuenta de que el Señor tiene expectativas. Y déjame decir una última cosa. Tal vez dice, bueno, sí, pero es que ella busca mucho de Dios. Yo quiero que tú sepas que yo no creía ni en la luz eléctrica. Yo nunca me había parado en una iglesia. Y yo no fui una vez a la iglesia católica y no me gustó porque no me gustaban los santos. Y ahí en ese nivel de ignorancia Dios me encontró. Pero me dio el hambre por su palabra, el hambre por su presencia. Y creo que lo mejor que tuve fue que era como una computadora que no estaba programada. No hubo que desprogramarme para empezar a poner información nueva. Pero si ya tú estás programado, el Espíritu Santo es especialista en reparar el disco duro. Aleluya. Así que en el nombre de Jesús te va a cambiar tu disco duro y te va a conectar con Él para que puedas estar
en comunión y pueda haber cambios en tu vida, en tu matrimonio, en tus hijos. Y recuerda, no te quejes de la casa donde estás ni de la gente que tienes. Tu casa es tu campo de entrenamiento. Amén. Y ahí vas a crecer y vas a funcionar y vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Aleluya. Amén. Yo estoy de acuerdo con eso. Espero que seas muy bendecido. Hemos llegado al final de este episodio y nos vemos la semana que viene, en el mismo lugar, a la misma hora. Dios te bendiga.